Bueno, hablar de Trump es relativamente difícil. Sobre todo decir algo nuevo, porque hay decenas de artículos en la prensa y en las revistas y todo sobre Trump. Y todavía que hay muchos interrogantes. Porque el tipo dijo una gran cantidad de cosas en su campaña. Y siempre hubo la duda sobre si las iba a cumplir o no, si era en serio que hablaba o no. De la mitad de las cosas que dijo ya se ha desdicho, ya dijo que no las iban a hacer. Otras no ha habido tiempo de saber si se cumplen o no. Entonces, más que hacer pronósticos sobre si va a cumplir o no, yo lo que quiero es como hacer una especie de introducción a Trump, que sería más bien como ubicar dentro de un contexto el significado y el alcance, las posibles desarrollos de la política de Estados Unidos. Yo lo llamaría en ese sentido más bien unas reflexiones sobre Trump y las posibilidades de desarrollo de su política. Cuando subió Barack Obama al gobierno, parecía que se hubiera elegido un presidente del mundo, porque el tipo tenía un mensaje para toda la humanidad, inclusive las esperanzas de mucha gente de muy diversa naturaleza llegaron. Era negro, los derechos humanos, un nuevo lenguaje. Y el tipo, cuando se instaló, viajó por todo el mundo y le llevó un mensaje a los países árabes, un mensaje a América Latina. Hubo una cumbre de América Latina y se anunció que llegaba una nueva época, una nueva era en las relaciones con Estados Unidos. Y indudablemente él era portador de un mensaje norteamericano, estadounidense, para todo el mundo. Más o menos como vamos a tener un liderazgo. Ese liderazgo va a ser un liderazgo por la democracia, por la paz universal, por los derechos humanos, por la igualdad, etc. Es fácil, después de 8 años de Obama, decir que todo eso era mentira. Que en lugar de paz vino un incremento de las guerras, en lugar de derechos humanos vino una persecución a los inmigrantes, etc. Pero no se trata de hacer un balance de Obama, sino de comparar los discursos. Trump, a diferencia de Obama, y lo dice con toda claridad, no me nombraron presidente del mundo sino Estados Unidos. Y mi papel es volver a ser grande Estados Unidos. O sea que su misión la plantea no como una misión universal en aras de la paz y la concordia, sino restaurar el papel de Estados Unidos en el mundo. Algún caricaturista decía: Obama es un lobo con piel de oveja y Trump es un lobo con piel de lobo. ¿Sí? Esa era la diferencia. Ahora, ¿qué explica que un personaje como estos pueda ser presidente? Vamos a mirar un poco cómo dejó Obama la situación y qué es lo que Trump podía hacer. Obama, desde el comienzo, se planteó un programa que incluía por lo menos las siguientes cosas. Uno, enfrentar a Rusia y a China.
apaciguar el Medio Oriente, o por lo menos dictar unas reglas de juego que le dieran estabilidad al Medio Oriente. 3, recuperar la confianza de América Latina y restablecer las relaciones sobre una nueva base. Todo dentro del marco de la lucha contra el terrorismo, que era el marco que se había definido desde 2001 en Estados Unidos. Y también, por otro lado, establecer unas reglas económicas mundiales que, digamos, le dieran una estabilidad, un marco económico relativamente estable al desarrollo mundial. Si uno mira qué pasó con todos esos aspectos, se da cuenta que la política de Obama fue un fiasco. Un fiasco desde el punto de vista de lo que él se propuso. O sea, que ni siquiera sus metas fueron alcanzadas. Por ejemplo, vamos a tomar punto por punto. Obama le apostó a crear un sistema multilateral económico gobernado por Estados Unidos, que tenía como piso o como base la OMC, el Tratado Transpacífico, que es un tratado de 12 países de la cuenca del Pacífico, donde están Vietnam, Brunei, Chile, Perú, países de ambos lados, con el propósito expreso y confeso de aislar a China. Cuando Obama presentó al Congreso de Estados Unidos el TPP para que fuera aprobado, después de varios años de negociación, la sustentación para defender el tratado fue: este tratado lo que va a definir es quién pone las reglas de la economía en el Pacífico, en Asia y en el mundo. Si las pone Estados Unidos o las pone China. Y dijo, no queremos que China imponga las reglas del comercio mundial. El TPP es para que las ponga Estados Unidos. Tenía, además de eso, entonces el TPP, Tratado Transpacífico, la OMC, el Tratado Transatlántico. El Tratado Transatlántico era un tratado entre Estados Unidos y Europa, con el propósito explícito también de aislar a Rusia. ¿Por qué? Porque hay una relación muy estrecha entre Europa y Rusia, económica, especialmente Alemania. Pero al hacer un acuerdo entre Estados Unidos y Europa, entonces se lograba dirigir la economía europea hacia Estados Unidos y, en cierta medida, entorpecer las relaciones entre Europa y Rusia. Les voy a poner un ejemplo. En los tratados del libre comercio, una cosa importante son las reglas de origen. Cuando uno determina, por ejemplo, se acepta que haya un libre comercio entre Estados Unidos y Vietnam. Entonces, una de las cosas que se define es ¿qué se considera una mercancía vietnamita? Se considera una mercancía vietnamita aquella que por ejemplo, un 70% contenga componentes vietnamitas. Pero eso puede variar. Puede ser que en un 30%, o que en un 80%, o en un 100%. O sea, esa definición de reglas de origen lo que hace es establecer que si terceros países pueden usar a un país como plataforma para exportar, o si se limita exclusivamente a los productos de ese país. No sé si me hago entender. Entonces, en un tratado entre Europa y Estados Unidos se puede dificultar que los europeos para su comercio utilicen insumos o productos de Rusia. Como se trataba en el tratado con China, impedir que los vietnamitas o los de Brunei o de otros países usaran insumos chinos para llevar mercancías a Estados Unidos. Eso es una cosa súper importante porque, dada la importancia del comercio, por ejemplo, en Asia, los países asiáticos usan muchos insumos chinos. Entonces, si se les impide usar insumos chinos,
para llegar al mercado de Estados Unidos, se le crea una especie de cerco económico a China. Seguir el dinamismo de la economía mundial, que no se estaba logrando a través de la OMC, entonces hacer un acuerdo que se llamaba el Tratado del TISA, que es Tratado de Liberación de los Servicios, que obedecía al hecho de que en la OMC el problema de la liberalización de los servicios, como servicios se entiende en la OMC todo lo que no es industria de agricultura, turismo, sector financiero, el transporte, la industria del entretenimiento, etc. Entonces, eso estaba medio frenado en la OMC. Entonces Obama quería, a través del tratado, eso se llama Tratado de Amigos de los Servicios, llegar a una liberalización en materia de servicios. Bueno, eso fracasó. Fracasó por varios motivos. Uno, porque a pesar del esfuerzo de aislar a China, China mantuvo su estrecha relación con todos los países del Pacífico. Si ustedes miran las estadísticas de comercio entre China, Vietnam, Malasia, Corea del Sur, Perú, Chile, etc., son unas cifras crecientes de varios centenares de millones de dólares. Entonces el propósito de Obama durante 8 años de a través del TPP aislar a China no fue conseguido. ¿Sí? Mire las estadísticas, entonces uno dice, este tipo lleva 8 años tratando de que China no juegue el papel que ha jugado en la economía mundial y no lo ha logrado. En lugar de frenar, lo que ha hecho es fortalecer el papel de China. Y en el caso de Rusia algo parecido. Rusia es un país, es el país más grande del mundo, aún hoy, después de que se embarató la Unión Soviética. Pero es un país relativamente, con una economía relativamente menor que Estados Unidos. La economía rusa es como una cuarta parte de la economía de Estados Unidos. Y Estados Unidos no se enfrenta con Rusia con un rival económico de peso, se enfrenta con un rival militar, pero no económico de peso. Es decir, los gringos que hacen negocios no se encuentran con competidores rusos en todas partes del mundo, se encuentran con competidores chinos, pero no con competidores rusos. El problema con Rusia era un problema militar, no un problema económico. Pues, lo militar tiene una base económica, pero el problema con Rusia es que Rusia tiene superioridad. Rusia tiene una bomba atómica más que Estados Unidos. O sea que hay a pesar de que Estados Unidos tiene más de 700 bases en el extranjero y Rusia solamente tiene 11, y de las 11 bases rusas, 9 son en los territorios de la ex Unión Soviética y solamente 2 son en el extranjero, en sitios lejanos, una en Venezuela y otra en Siria. Estados Unidos tiene 700 bases militares. Entonces, uno podría decir que desde el punto de vista del armamento convencional Estados Unidos tiene una superioridad, pero desde el punto de vista nuclear Rusia tiene por lo menos, digamos, una paridad. Entonces, Estados Unidos quería golpear o debilitar o atenuar la influencia de Rusia, especialmente en dos partes, una en Ucrania y otra en Siria. En Ucrania, lástima que le traje el mapa, pero Ucrania no es un paísito, Ucrania es un país grande, importante, que puede ser más grande y más importante y más fuerte pues que Colombia, ¿sí? Lejos. Cuando se disolvió la Unión Soviética, una de las cosas a las que Estados Unidos y la OTAN se comprometieron era que su influencia
no iba a extenderse a la Europa Oriental. O sea, que la OTAN se iba a mantener dentro de las fronteras que tradicionalmente se habían tenido. Eso no lo cumplieron. Empezaron a meter a todos los países de la Europa Oriental en la OTAN, y uno de esos países era Ucrania. Y Ucrania está en la frontera con Rusia y en la costa del Mar Negro, en donde está la principal flota rusa. Entonces, Obama desafió a Rusia, propiciando un golpe de Estado en Ucrania y metiendo a Ucrania en la OTAN. Y además de eso, influyó, ahora voy a hablar un poco más de eso, en un propósito que era rehacer el mapa del Oriente Medio. ¿Qué significaba qué? En el Oriente Medio había, yo lo que estoy haciendo para que no me pierdan el hilo, es tratar de ver cómo dejó el mundo Obama y qué es lo que encuentra Trump y por qué Trump tiene la política que tiene. Entonces Obama quiso rehacer el mapa del Oriente Medio. Y rehacer el mapa del Oriente Medio significaba combatir el eje Irán, Siria, Irak, desbaratarlo de tal forma que su aliado incondicional, que es Israel, no tuviera adversarios en la región. Más o menos que hubiera un gran Israel que tuviera unos cuantos países pequeños, débiles, que no enfrentaran su fuerza. Una de las cosas, por ejemplo, de las cartas de Hillary Clinton, que fueron un tema de tanto debate porque se filtraron, bueno, una de las cartas decía: tenemos que derrocar a Bashar al-Assad porque esa es la forma de debilitar a Irán y quitarle, digamos, el peso a la Unión Soviética, a Irán, y rearmar el mapa del Oriente Medio. Tanto en Ucrania como en Siria fracasó la estrategia de Estados Unidos. En Ucrania fracasó porque el intento de alinear absolutamente a Ucrania con la OTAN desató una guerra regional en la cual se firmó una paz que dice que, por ejemplo, en Ucrania hay unas minorías rusas muy importantes, muy fuertes. Entonces se acordó que se le iba a conceder a las minorías rusas en Ucrania un estatus constitucional y se iba a tolerar que existieran. Que el papel de Ucrania iba a ser neutral, que le iba a dar acceso a Rusia al Mar Negro y que además de eso no firmaría el Tratado de Libre Comercio que estaba planteado entre Ucrania y la Unión Europea. Eso se firmó y quedó una situación ahí como estática, digamos, que ni paz ni guerra ni nada, pero el propósito de Estados Unidos de anexionar completamente a Ucrania no se logró. En el caso de Siria tampoco se logró. ¿Por qué? Porque la idea inicial de ellos era derrocar a Bashar al-Assad con la finalidad de reorganizar el mapa de la región. Y para eso lo que hicieron fue alentar el ejército islámico, sus antecesores. Todo el mundo sabe que los griegos se inventaron al ejército islámico, que ese ejército islámico estaba compuesto en buena medida de desertores del ejército de Irak, que fue destruido por Estados Unidos
y después esos desertores y mercenarios fueron entrenados por la CIA y de un momento a otro se les salieron de las manos a Estados Unidos y empezaron a bloquear en la región, pero todo, digamos, era con el propósito de crear un ambiente de inestabilidad en la región de tal modo que se volviera ingobernable y hubiera que trazar nuevas reglas de juego. Estados Unidos no pudo derrocar a Bashar al-Assad y la liberación de Alepo, que era la segunda industrial, es como decir Medellín en Colombia, fue una especie de símbolo de que Estados Unidos había fracasado en su guerra siria. Entonces, digamos, uno podría decir lo siguiente: Obama fracasó en su propósito de aislar a China, fracasó en su propósito de reorganizar el mapa del Medio Oriente, derrocando a Bashar al-Assad, fracasó en su propósito de anexar a Ucrania a Europa bajo la tutela de la OTAN, fracasó en el propósito de aislar a China comercialmente en Asia, fracasó en el intento de amarrar a Europa económicamente con Estados Unidos a través del Tratado Transatlántico. El Tratado Transatlántico fracasó no porque Trump se haya retirado, sino fracasó porque es que en Europa hay fuerzas nacionalistas europeas que no están dispuestas a ceder toda soberanía a Estados Unidos. Por ejemplo, la defensa que hace Francia o Italia de su política cultural, para poner el caso, es muy notoria. ¿Sí? No es fácil imponerle la industria de Hollywood a Europa. Y un componente muy importante de los tratados de libre comercio, no digo que el más importante, pero sí muy importante, era renunciar a toda la política culturalmente, la industria del entretenimiento de Estados Unidos como la industria eje, y eso y muchas otras cosas, el tema de los transgénicos, bueno, Europa no pudo, digamos, Estados Unidos no pudo arrodillar a Europa. En el caso de América Latina, la mayor parte del gobierno de Obama tuvo una política que América se distanció de Estados Unidos. Solamente en los últimos 2 años ha habido un retroceso en eso. Pero si uno mira el conjunto del gobierno, la CELAC, UNASUR, Mercosur, etcétera, fueron organismos y organizaciones que se distanciaron de la política de Estados Unidos. Entonces uno ¿qué diría de Trump? En cierta medida, Trump lo que hace es un reconocimiento de eso. Porque Trump lo que plantea es: con Rusia la pelea no es tan grave porque es una pelea militar. Entonces, lo que vamos a hacer con Rusia es lo que dijo hoy: tenemos que recuperar y restaurar el papel, la hegemonía nuclear de Estados Unidos. Así lo dijo ayer, hoy, en esos términos, ¿sí? Pero en lo económico ya no es un problema. Entonces, se trata de que busquemos un arreglo geopolítico con Rusia, especialmente en la zona del Medio Oriente. Más o menos, digamos, yo digo que Trump es un tipo que se adapta al hecho de que perdieron la pelea en Siria y busca un arreglo con Rusia para darle otro tipo de estabilidad distinta a la que había planteado Obama en la zona. Pero él se da cuenta que la pelea económica es con China. Y yo pienso, este es un negociante. Y
como buen negociante se da cuenta que en todas partes del mundo donde quiera hacer negocios hay un chino o unos chinos que están haciendo negocios incluso mejores que los que hacen. China es hoy por hoy la principal potencia económica del mundo. Eso no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene un sistema de medida que se llama la comparación de países por eso se llama paridad en el poder adquisitivo. Entonces hay una tabla que define la escala de países por paridad en el poder adquisitivo y en esa tabla de países está el primero China. Entonces, Obama lo que había hecho era propiciar una alianza entre Rusia y China. Alianza basada en muchas razones, pues, la cercanía, la geopolítica, el hecho de que Estados Unidos nos enfrentó a ambos por parejo. En cambio, Trump dice vamos a dividir a Rusia de China. Falta que le funcione, pero digamos en la estrategia, en la cabeza de Trump sí está acercarse a Rusia, resguardando su superioridad nuclear o consiguiendo la superioridad nuclear y aislar a China, dado que Obama fracasó en el propósito de aislar a China. O sea, hay cierta lógica, cierta continuidad lógica en lo que hace Trump, y es darse cuenta que la que tiene que arreglar con Rusia, competir con China, buscar un arreglo distinto en el Medio Oriente, y que ese arreglo, digamos que a Obama le estaba saliendo el tiro por la culata, porque Obama estaba en aras de favorecer a Israel, estaba incendiando el Medio Oriente en contra de Israel. Lo que estaba haciendo Obama era suscitar el despertar de todo el nacionalismo y la inconformidad y el desorden de la región, de tal modo que mucha gente que digamos, estaba alentando inconscientemente o sin quererlo las fuerzas que se podían enfrentar a Israel. En cambio, Trump dice, yo tengo que llegar a un arreglo con Rusia, si yo quiero garantizar que Israel se mantenga, tengo que llegar a un arreglo con Rusia. Más o menos, pues, en líneas gruesas, sería eso, no tiene más detalles. El TPP no me sirvió para aislar a China, entonces me renuncio al TPP y en vez del TPP lo que voy a hacer es un arreglo con cada país por separado. O sea, un plan geopolítico para aislar a China en Asia ya no se puede hacer, me toca coger a cada uno suelto y arreglarlos con una ventaja adicional, y es que el TPP ya estaba negociado y faltaba era la ratificación de los congresos. Entonces, hacer un tratado de comercio con cada uno de los países del TPP por separado implica una nueva negociación, o sea, imponerles condiciones más desfavorables de las que ya había logrado con el TPP. Entonces, es una situación, digamos, de doble ventaja, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, el propósito de lo de Siria, lo de China y lo de Rusia, pues concuerda con la evolución de la situación de Estados Unidos y del mundo. Y lo otro que dice Trump es que esos escenarios multilaterales no estaban sirviendo para nada. Ni la OMC, ni el TPP, ni el TTP, ni el TISA, ni nada están sirviendo para nada. Para nada es desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estos escenarios multilaterales se están convirtiendo en un mecanismo a través del cual como que por decirlo de alguna manera, al negociar colectivamente con Estados Unidos, los países lograron de alguna manera medio defenderse o fijar reglas comunes no tan graves
que si negociaran por separado con Estados Unidos. O sea, al negociar con Estados Unidos, cada uno por aparte, Estados Unidos impone las reglas. En cambio, si todos negocian colectivamente, pues también las imponen, pero pueden ser menos dolorosas que si fuera cada uno por separado. Entonces Estados Unidos lo que dice Trump es, ahora la negociación es cada uno por aparte. Y a cada uno le